Gloria a Dios. Esta oportunidad, mis amados, vamos a hablar sobre un título o una parábola que hemos titulado Una radiografía al fariseísmo moderno. Ya usted sabe que estamos tratando las parábolas del Señor. Este es el tema número 20. Y dice como tema 4 identificativos de aquellos que sufren de ese nocivo orgullo espiritual. Para los que están conectados, ahora mismo van a ver una imagen donde está el bosquejo presentado. Pero este tema, les confieso que la palabra de Dios es muy amplia. Hay mensajes que son para alimentar nuestra fe, hay mensajes que son para dar aliento, hay mensajes que son evangelísticos, hay mensajes que son doctrinales y hay mensajes que van directos a alertarnos a todos acerca de nuestra vida y nuestra conducta. Y yo, esta semana que he estado meditando en esta parábola, que por supuesto, si ya hemos visto 20 parábolas, la parábola del fariseo y el publicano no podía quedar por fuera. Bueno, esta parábola me ha sentado a mí mismo a revisarme porque no lo había considerado de esta manera. Así que quiero no ser muy extenso, aspiro a no ser muy extenso, pero quiero que hablemos un poquito acerca de la radiografía del fariseísmo moderno, y espero que usted sea edificado. Base bíblica, Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el Señor, por supuesto, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo, puesto en pie, verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el verso 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el verso 14 termina diciendo el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es tu palabra, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento para meditar en ella en esta hora, y gracias por dárnosla. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Anhelamos ser edificados para la gloria tuya. Amén y amén. No sé si usted se considera orgulloso o se considera humilde. En realidad alguien dijo, cuando la humildad se ve en el espejo y se reconoce, dejó de ser humildad. Así que es como complicado si uno empieza a abordar el tema del orgullo y de la humildad, tratar de estar en el lugar adecuado. Esta es una parábola famosísima, muy conocida, que nos trae 2 tipos de personajes, o 2 personajes, publicano y fariseo. Y estudiándola, revisándola, creo que ambos personajes pueden darnos una lección.
Les confieso que cuando yo me siento con el verso bíblico delante, lo aprendimos en la hermenéutica, uno trata, Señor, de que lo que voy a decir, lo que voy a enseñar salga del texto, salga de la Biblia. Si no, podríamos estar incurriendo en enseñar cosas que no están allí. Pero me siento y digo, ahí están los principios, Señor, están en tu palabra. Principios bíblicos y universales. Permíteme encontrarlos, sacarlos y podérselo mostrar a los hermanos de la manera que lo puedan entender, pero que salgan de allí, no un principio inventado y traído por los cabellos que no esté en la palabra. Entonces, como les decía, revisándola, vi los principios, los veo y digo, aquí hay una enseñanza, y creo que no es un mensaje de aliento y no es un mensaje de fe, es un mensaje de exhortación a tener cuidado con nuestra religiosidad, con nuestra fe, con nuestro cristianismo. Y creo que el publicano y el fariseo nos pueden dar una bonita lección en esta tarde. Comencemos hablando un poquito de quién eran los publicanos. Publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Él no cobraba directamente los impuestos, pero él pagaba impuestos de su bolsillo y después se encargaba de cobrarle a los judíos. Les cobraba tanto dinero que entonces era mal visto porque hacía un trabajo de usura con ellos prácticamente. Los impuestos que se recolectaban en la antigua Roma eran ofensivos en cierta forma, eran onerosos, eran sobre las propiedades y eso tampoco, de acuerdo a la ley judía, estaba bien. Cada publicano tenía la fuerza legal, pero también tenía una fuerza física porque el ejército lo apoyaba para realizar esa tarea. Encargaban a algunos contratistas que iban y hacían el trabajo. Los publicanos se encargaban de contratar a personas que lo hacían, el trabajo sucio, por decirlo así. Y ellos, bueno, recolectaban la mayor parte del dinero, tenían mucha riqueza, un estatus elevado y, bueno, eran prácticamente los recaudadores mal vistos en la zona, en la época. Los fariseos, por su parte, el grupo mayoritario, era mucho más grande, por supuesto, dice que su nombre salió del hebreo parush, que significaba separación o separatista. Implicaba que los fariseos eran un grupo religioso que les gustaba sectorizar a la gente, menospreciar a algunos. A los no judíos, por ejemplo, los trataban mal, y a los que no se apegaban a las reglas que ellos tenían. Eran considerados una secta o grupo judío y ejercían mucha influencia social. Sin embargo, no era una secta oficial, si se quiere, sino más bien los respetaban y los admiraban por su tenacidad al defender sus creencias. Aunque no eran mayoría en el Sanedrín, que era el tribunal judío, era un grupo, un partido que tenía bastante influencia económica, no tanto como los saduceos, que era otra secta mucho más aristocrática, pero ellos eran un grupo bastante respetable. Surgieron de los sacerdotes y los maestros de la ley, que enseñaban y resistían a los saduceos, como ya dije, se oponían a los saduceos y tenían cierta autoridad. Alguien se iniciaba en el grupo de los fariseos con un juramento delante de los testigos y bueno, toda su vida iba a honrar toda la ley de Moisés. Los fariseos tenían dentro de sí también sus divisiones, creencias. Hay una escuela de Chamay que se apegaba a la ley, de Hillel, que era otra un poco más flexible. Eran expertos interpretando la ley, compartían sus creencias, buenas creencias, el monoteísmo, apreciaban el Antiguo Testamento, la resurrección de los muertos, los ángeles, el reinado terrenal del Mesías. Es decir, no es que tenían doctrina equivocada, hasta cierto punto valoraban y se enfocaban en la ley. Su enfoque era más hacia aplicar la ley en los judíos. En los evangelios se hace referencia a los fariseos como 100 veces y se les ve
por ejemplo, pidiéndole señales a Jesús, haciéndoles preguntas capciosas, se les ve molestándole porque él no cumplía las leyes como ellos. Alguna vez lo invitaron a compartir con ellos. Bueno, los fariseos, un grupo que formaba ese antagonismo con el Señor, incluyendo que ellos fueron los que ayudaron, por supuesto, a que mataran al Señor. Sin embargo, Jesús frecuentemente aprobaba lo que ellos decían, porque sus enseñanzas eran conservadoras, en contraste con otros grupos que eran mucho más extraños en su enseñanza. Pero los fariseos, el Señor no les refutaba lo que enseñaban, sino más que todo su corazón. De eso vamos a hablar más adelante. Algunos personajes importantes de la historia de la Biblia también pertenecían a los fariseos. Por ejemplo, Nicodemo era fariseo y era considerado como maestro de Israel. Y él también fue el que intercedió en favor del Señor cuando el Señor murió. Pablo era fariseo y algunos otros cristianos también en Hechos 15 eran fariseos. Es más, Flavio Josefo, un historiador famoso, también fue fariseo según la historia. Pablo hablaba de su adherencia a la ley de Moisés cuando dijo que él era fariseo de fariseos. En su defensa en Jerusalén tomó del lado de los fariseos y se puso en contra de los saduceos. Y ahí generó un conflicto entre ellos. Al día de hoy los fariseos se siguen manteniendo en alta estima. Fueron responsables de mantener las sinagogas como los lugares de adoración. Y su énfasis en las enseñanzas de la ley se aplican día a día. Lo que se conoce ahora como el judaísmo rabínico en la actualidad. Ahora, hoy en día llamar a alguien fariseo es como un insulto en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. No allá, por supuesto, pero aquí sí. Si él le dice a alguien que es un fariseo, prácticamente está diciendo que está siendo hipócrita. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española dice fariseo, hipócrita, sinónimo de hipócrita. Así de sencillo. Entonces, esto de las etiquetas siempre ha pasado. Por supuesto, dependerá del contexto donde nos encontremos. Es como que usted diga a alguien, yo soy policía. Bueno, depende. Si usted dice que usted es policía en Caracas, quizás no es lo mismo que si usted fuera policía en Londres. Si usted dice yo soy pastor, y de amor usted es pastor en Holanda o en Suecia, es una cosa, pero si dice que es pastor en ciertos países latinoamericanos, entonces no es lo mismo. La gente empieza a decir que usted es un ladrón, que usted se roba los diezmos, o si usted es policía, usted es un corrupto, entonces son etiquetas. O un alcalde, si usted es alcalde, bueno, depende. Aquí la gente no le gustan los políticos, pero habrá países donde sí. Entonces, siempre hemos etiquetado a las personas, y en este caso, el fariseísmo, o el ser fariseo, se ha ido arraigando como una especie de hipócrita o persona no bien vista. Esa imagen negativa de los fariseos también se la ganaron gracias a que el Señor mismo, en repetidas ocasiones, les decía a ellos que eran sepulcros blanqueados. Porque claro, parecían una cosa por fuera, pero por dentro eran otra. El término entonces de la hipocresía viene arrastrándose desde la misma época de Jesús y ha ido quedando arraigado como que ser un fariseo es ese, que por fuera aparenta y por dentro no lo es. Estas personas, según el Señor, eran aquellas que decían y no hacían, que ponían obras pesadas imposibles de llevar sobre los hombres, sobre sus hombros, pero que ellos ni siquiera con un dedo las movían. Por eso partió de ahí lo de la hipocresía y esa mala fama que se fueron ganando. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, ser fariseo sí era algo de mucha estima. En el propio tiempo de Jesús, aún más importante, en su momento los fariseos eran, ya les dije, un grupo tan popular, conservador del judaísmo, que fueron ellos los que afirmaban las mismas cosas que
que Jesús y los discípulos afirman. Particularmente, a pesar de que, como hemos dicho, el fariseísmo parece estar relacionado con hipocresía, considero que esta parábola de hoy, esta parábola específicamente, le da una connotación un tanto más relacionada con el orgullo que con la hipocresía, que usted sabe son dos cosas muy diferentes. La hipocresía es aparentar algo que no se cumple. El orgullo es algo que no se ve por fuera, sino que se lleva en el corazón. Y esta parábola específicamente me llevó a pensar en que hay un fariseísmo moderno, un fariseísmo que está oculto, sutil y muy nocivo dentro del corazón del religioso, que puede estarnos llevando a cometer actos o acciones perniciosas para la obra y para nuestro corazón. Cuando analizamos la parábola, se me viene a la mente del orgullo, porque precisamente encaja perfectamente en la descripción que se hace acerca de lo que es el orgullo. Fíjese, el diccionario dice que orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es orgullo, un exceso de admiración hacia mí y hacia mis méritos, y me creo mejor que los demás. Así que vamos a analizar cómo podemos ver que este fariseo de esta parábola, que es un término religioso, por supuesto, la palabra fariseo es un término religioso porque eran los religiosos de aquella época. Cuando uno asocia ese fariseísmo con la palabra orgullo, que es estimación propia, entonces sale un fariseísmo moderno, un orgullo propio religioso que puede perfectamente ser extraído de esta parábola para enseñanza nuestra. Y puede ser un lazo del enemigo, hermanos queridos, si no nos percatamos, si no la vemos, si sencillamente no la consideramos. Un lazo muy nocivo porque es dañino, es perjudicial, es peligroso, es malo, es pernicioso y puede terminar, por supuesto, llevándonos a la condenación, aunque tengamos a Dios, aunque oremos, porque Él está orando, aunque supuestamente estemos acercándonos a Dios. Así que por esta razón quisiera que veamos brevemente estos 4 identificativos de aquellos que sufren de un sutil y nocivo orgullo espiritual. Se los voy a colocar los 4 de una vez para que los tenga allí y lo vayamos revisando uno por uno. En primer lugar, el creyente que sufre de orgullo espiritual, por lo general, fomenta en su corazón las comparaciones. Las comparaciones. Mire cómo dice ese verso 9 y 11. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo el Señor esta parábola. A esos que menospreciaban a los otros. Les dijo, en el verso 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí están las dos cosas fatales de este primer punto. El hecho de las comparaciones y del menospreciar a los demás. Usted y yo sabemos, hermanos queridos, que todas las comparaciones son odiosas y perjudiciales. Cada ser humano tiene sus virtudes y sus defectos. Unos brillan de una forma, otros brillan de otra. Jamás deberíamos compararnos con nadie, porque todos somos seres únicos e irrepetibles, y lo único que conseguiríamos sería dañar nuestra seguridad y el amor propio y hacia los demás. Es una de las cosas que el Señor menciona y destaca en esta parábola, es la actitud del fariseo de compararse con los demás. Yo no soy como los otros hombres, le dice en su oración. Increíble. Yo no soy, gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy un ladrón, no soy un injusto, no soy un adúltero. Y no soy como ese publicano que está orando allá también. Tremendo, tremendo. Yo considero que el Señor no deje esta parábola porque es algo que cuesta imaginarse que eso pudiera suceder. Pero el Señor nos lo menciona porque es absolutamente necio fomentar en nuestro corazón las comparaciones que no tienen ningún sentido.
Usted no compararía un pez con un ave. Sería erróneo, porque las dos son especies diferentes. Si valoramos la capacidad de volar, por supuesto va a salir ganando el ave. Pero si comparamos su capacidad de estar bajo el agua, entonces el pez saldría victorioso. Tampoco podemos compararnos con aquellos a los que en apariencia se les ve mejor que a nosotros. Porque las circunstancias de las personas siempre son distintas y no todos somos iguales. Así que hay un daño que hacemos cuando empezamos en la comparadera a ver unos y otros y a juzgarnos los unos a los otros. En el ámbito religioso nos sorprendería, hermanos queridos, saber cómo se ha proliferado esta nociva tendencia, esta costumbre, desde que estamos nuevecitos creyentes y empezamos a crecer. Desde allí mismo empezamos a compararnos con los demás y a creer que estamos avanzando más que los demás. Pero después pasamos al liderazgo, después pasamos, bueno, imagínense, a los ministerios. ¿Con qué frecuencia se ve esa comparadera entre ministros, entre concilios enteros? Pasamos de esa práctica de comparación a esa actitud perniciosa de creernos mejores o a veces peores que los demás. Porque la comparación tiene ese problema que nos mete en una situación de querer ser más o no querer ser menos que los demás. Este camino, hermanos queridos, está lleno de la tentación de compararnos. No sé si usted compara su nivel espiritual con el de los demás, si compara sus años de crecimiento en Dios con el de los demás, si compara lo que hace en la obra de Dios con el de los demás y cree que usted hace más o cree que usted hace menos, si cree que usted ora más, si cree que usted es más que alguien o menos que nadie, pero el compararse le afecta, le daña, le destruye, le destroza su autoestima, le destroza su corazón, le destroza su relación con los demás. Cuando empezamos a caminar en este camino, llega esa tentación de ubicarnos y relacionarnos o compararnos con los demás, que, repito, no está para nada bien. No entendemos que Dios no nos compara con nadie tampoco, porque cada uno de nosotros es diferente y especial y jamás podremos ser iguales. Dios no nos compara, así como tampoco hace excepción de personas. No nos va a exigir a nosotros igual que el que está al lado nuestro, porque Dios sabe tratar con cada uno en particular. El problema adicional con las comparaciones es que cuando nos creemos mejor que los demás, entramos en un estado de menosprecio, que le pasó a este fariseo. Empezó a ver a los demás como inferiores, rivales, enemigos. Y eso le añade un elemento aún más perjudicial a nuestras relaciones. Ni siquiera soy como ese publicano que está allá. Impresionante que él crea que está hablando con el Dios Santo y le está orando de esa manera. Se observa entre la gente talentosa este asunto. Los músicos, los adoradores, se comparan, los líderes. Y en fin, pareciera que algunos le sirven a Dios solamente para tratar o demostrar de ser mejores que los demás. ¿Qué dice la Biblia sobre las comparaciones, hermano? En primer lugar dice que compararnos con los demás es desfavorable. Es malo porque incita a la envidia, al descontento. Fíjense lo que pasó en 1 Samuel 18. Saúl se enojó y le desagradó un dicho que estaban diciendo cuando estaban comparándolo. La gente decía, a David son 10,000 y a Saúl son 1,000. No le falta más que el reino, dijo Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que el compararse genera rivalidad, genera envidia, genera conflicto. En Romanos 9 nos habla de que compararnos negativamente puede generarnos complejos de inferioridad y hacer que nos quejemos. ¡Oh, hombre! ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro el que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro de honra, un vaso de honra y otro de deshonra? Así que viene la crítica hacia Dios, la queja, cuando empezamos a creer
que no estamos bien y que necesitamos ser como los demás. En Hechos capítulo 7 se habla de que los hermanos de José lo envidiaban a tal grado que llegaron al extremo de conspirar para matarlo. Sin embargo, Dios bendijo y protegió a José e hizo que sus hermanos se presentaran delante de él. Pero fue la envidia lo que hizo que ellos, cuando se compararon, lo que ellos lo envidiaran y lo vendieran. ¿Qué más dice la Biblia? Compararnos favorablemente puede derivar en una actitud de orgullo y fariseísmo, como estamos diciendo. Aunque puede ser también alentador si se hace con el humilde propósito de dar gracias a Dios por lo que se tiene, hay que tener cuidado con el orgullo. Romanos 14. Considerarnos superiores puede llevar a los demás a considerarse inferiores. Ya no nos juzguemos, dice Romanos, los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión al hermano. Juzgarnos. Así que cuidémonos. Es tentador señalar con el dedo y decir, aquel no hace, aquel le falta, aquel no tiene. Es tentador. 1 Corintios 4, 7 nos dice que las comparaciones fomentan una actitud de competencia. Mire como dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido de parte de Dios? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hablando del gentil con el judío. Así que nosotros cuidémonos, mis amados hermanos, de las comparaciones. Cuidémonos. Usted es único y especial. Ciertamente no tiene que orar lo que oran los demás. No tiene que cantar igual que los demás. No tiene que servir igual que los demás. No tiene que predicar igual que los demás. Tiene que estar en la voluntad de Dios para hacer lo que Dios ha puesto en sus manos hacer. Pero erradiquemos ese germen que nos invita a estarnos comparando. Nosotros, los ministros, en este tiempo de redes sociales, cuánta tentación llega para uno empezar a ese tipo de evento. Pero Dios nos guarde nuestros corazones. Aleluya. Cuidémonos de este primer identificativo de alguien que sufre de orgullo espiritual, de alguien que sufre de fariseísmo moderno, que no es otra cosa que fomentar en su corazón la comparadera, las comparaciones. Dios nos ayuda a vislumbrarnos a nosotros mismos de la perspectiva correcta y a aceptar a los demás tal cual son, sin juzgarlos, sin compararlos con nadie. Amén. Amén. Ese es el primer punto, hermanos queridos. Sin menosprecio y sin comparación. En segundo lugar, el creyente que sufre de orgullo espiritual por lo general fomenta en su corazón lo justo que cree ser, lo justo que se cree ser. Aquí hay otro problemita que tenía el fariseo. Mire cómo dice el verso 9 y 11 que ya leímos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí está la declaración que hace el Señor. Confiaban en sí mismos como justos. Y decían, no soy como los hombres, aquellos ladrones injustos y adúlteros. Él se creía justo y el Señor, sin que se lo dijeran, lo detectó. En lo que los vio, dijo, voy a explicar esta parábola. A estos que se creen justos en sí mismos, que confían en sí mismos como que son justos. Este segundo problema, hermanos queridos, del fariseísmo moderno es el creerse justo. Y hay un pasaje en la Biblia que al parecer se borró de la mente de los fariseos modernos y es el que asegura que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos sido acusados, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando alguien se cree justo, con muy pocos defectos, con muy pocos errores, se cree mejor que los demás y cae en algo como la egolatría. La egolatría, al igual que el narcisismo o el egocentrismo. Son términos que
consiste en ese culto o adoración a sí mismo. Una admiración excesiva de alguien hacia su propia persona. Ya en una oportunidad les hablé un poco acerca de un tema que titulamos algo así como: cuidémonos de esa peligrosa autoestima. Oiga, porque esa palabra autoestima está de moda. Y resulta que cuando empezamos con el autoestima para allí y para acá, empezamos a creer que somos lo que en realidad no somos. Es mentira. Una admiración excesiva de alguien hacia sí mismo. Y yo creo que, hermanos queridos, está dañando mucho pueblo de Dios. Muchas declaraciones de las que uno ve en oraciones, en prédicas que arrancan aplausos, lo que están es llena de vanidad, de soberbia, de orgullo y de egolatría. Ministros que tienen en sus manos a miles y miles de personas escuchándole, y lo que hacen es llenar su cántaro de su misma personalidad, porque lo que anhelan es el aplauso, el reconocimiento. Una persona ególatra o con exceso de autoestima no solo tiene una alta valoración de sí mismo, sino que esa afección es desproporcionada y pretenciosa, pues la persona se concibe como infalible y superior a los demás, como si fuera una deidad, como que si fuera en realidad mejor que los demás, como que si en realidad no tuviera defectos y fuera una persona justa. Esa persona ególatra es un mal fariseo, un mal testimonio, un mal ejemplo para la fe cristiana. Cuando alguien se compara con los demás, el siguiente paso del fariseísmo moderno es creerse justo. Primero te comparas y luego te crees justo y bueno. Te comparas y te crees mejor. Te comparas que te has ganado un puesto. Te comparas, te convences de que has alcanzado algo por tus méritos y te mereces algo. Este personaje se cree merecedor de lo que tiene porque es mejor que los demás. Empieza a verse en el espejo y se considera tan afortunado que inclusive le da gracias a Dios porque no es como los demás, sino mejor que ellos. Hermano querido, hay libros enteros de la nueva corriente cristiana que quieren llevarnos hacia eso, hacia dejar un pensamiento de que somos pecadores y débiles y llevarnos a un pensamiento de una superfe, agarrando un versículo por allá que dice dioses sois, y a creernos que nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios para ser y actuar como Él. Y es un error. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una actitud así no pasa desapercibida, hermano, cuando alguien se cree que es mejor que los demás. Eso tiende a aislar a las personas. Cuando alguien en su comportamiento, en su conducta, comienza a compararse y comienza a insinuar que ha logrado, que ha alcanzado, que es mejor por sus propias capacidades. ¿Conoce aquella fábula de Esopo? Del cuervo orgulloso. Un cuervo de plumas negras, por supuesto, y se encontró unas cuantas plumas de pavo real, se las encontró tiradas por allá. Y bueno, se quedó prendado, le gustó mucho y decidió tomarlas prestadas a ver cómo le quedaban. Así que ese cuervo se fue colocando con una pega especial las plumas de pavo real en la cola y eso quedó fantástico, dijo. ¡Qué preciosidad!, dijo el cuervo. Así estoy mucho más guapo, sin duda. Es mucho mejor ahora ser un pavo real que ser un cuervo. Y ese cuervo, convencido de que era tan hermoso, se fue a presumir delante de sus compañeros. Miradme bien, dijo el cuervo, estando disfrazado de pavo real. No os parezco más guapo hoy. He decidido ser ahora, de ahora en adelante, un hermoso pavo real. Y los cuervos se fueron sorprendidos y algo ofendidos. Le dieron la espalda y siguieron en lo suyo. Así que el cuervo, sin pensarlo más, se fue volando en busca de sus nuevos compañeros, los pavos reales. Y cuando llegó allá donde los pavos reales, bueno,
Llegó, todos estaban ahí, y le dijo: amigos, denle la bienvenida a un nuevo compañero, su amigo, el nuevo pavo real. Por supuesto, los pavos reales lo miraron de arriba abajo, se echaron a reír y le dijeron: pero si tú eres un cuervo, váyase, amigo mío, váyase de aquí, vuélvase con lo suyo, quítese esas plumas. Usted nunca podrá ser un pavo real. Bueno, el cuervo, dolido, se quitó las plumas y volvió con sus compañeros los cuervos, pero entonces a ellos lo rechazaron. No quisieron tomara parte en su grupo y le dijeron: lárgate de aquí. Y así fue como un cuervo, por querer ser quien no podía ser, se quedó solo y se quedó sin amigos. Porque eso es odioso, creerse mejor que los demás. Hay gente que hace ínfulas de lo que es, de lo que ha logrado, de sus estudios, de sus capacidades, de su teología, de su pasado, de su historia, de su pedigrí. Y eso es malo, porque nosotros no somos nada, hermanos queridos. Viéndolo bien, justo no hay uno. Somos malos, perversos, y lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, porque Dios es bueno. Pretender ser lo que no somos es el camino para quedarnos solos y aislados. Inclusive alejarnos de Dios, porque Dios resiste a los que se creen ser justos, a los que confían en que son justos, como dice ese verso, y en realidad no lo son. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tremendo. Todo lo que usted logre lo va a lograr respecto a lo que Dios le ha demandado a usted y no comparándose con otro. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:3-5. De tal manera que, hermanos queridos, cuidémonos de este segundo identificativo de alguien que sufre de orgullo espiritual o de fariseísmo moderno, que no es otra cosa de fomentar en su corazón lo justo que se cree ser. Dios nos ayuda a vislumbrarnos a nosotros mismos en la perspectiva correcta y a entender que el único justo, perfecto y recto es nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. En tercer lugar, mis amados hermanos, el creyente que sufre de orgullo espiritual, por lo general, fomenta en su corazón lo mucho que cree hacer. Y esto no habla de las comparaciones o de la menosprecio, ni habla de la egolatría. Esto habla de la jactancia. Mire, en su oración, lo que ha dicho el fariseo: gracias, Dios, porque no soy como estos malos, verso 11, ni soy como ese publicano, y yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Como que si Dios no sabía, como que si Dios no lo sabía. Este tercer elemento, hermanos queridos, desde mi perspectiva, es mucho más común y más peligroso todavía que los 2 anteriores. Porque ya las comparaciones son odiosas y malas, y ya creernos muy buenos y muy justos también es malo. Pero creernos que lo que hacemos, lo hacemos por nuestras capacidades, eso sí está mal también. Eso sí está mal. Al parecer, en cuanto se refiere a hacer algo para Dios, hace mucho tiempo encontramos una carrera por servir, por hacer, por conquistar, de una manera muchas veces competitiva, que hemos caído y que lo que hace es llevar nuestro ego hasta la estratosfera. Lo hacemos para Dios, pero en realidad lo hacemos para nosotros mismos, para aportarle a nuestro ego algo que nos haga sentir que hacemos, que logramos. Parece que entramos en una carrera desenfrenada por hacer sin valorar que, hermanos queridos, no es el hombre el que hace, es Dios el que hace. Es Dios a través de nosotros el que hace las cosas. No somos nosotros para nada. Es Dios
por el cual podemos hacer algo, porque la obra es de Él. Ni el mérito, ni el crédito, ni el efecto de lo que se logre es producto de lo que usted y yo podamos hacer para Dios. Cuando no entendemos eso, entonces nos entregamos a una carrera desenfrenada, porque si no lo hago, pareciera que Dios no tuviera quien lo hiciera. Y no es así. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada si el Señor no nos lleva de la mano. Si no nos da el aire para respirar y poder hacer algo para Él, jamás podríamos hacerlo. Santiago 4:16. Por ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y entiéndase, toda jactancia semejante es mala, dice Santiago. La jactancia. Yo he visto como en estos tiempos de redes sociales, online, en vivo, como usted quiera llamarlo, se observa demasiado las comparaciones, la competitividad, la inconformidad para ver quién logra más y más adeptos y más likes y más conexiones. Y esto pasa desde los ministerios muy pequeñitos hasta los más grandes que tienen millones de seguidores a nivel mundial. Una frenesí para lograr y alcanzar esa fama, ese orgullo, ese nombre, ese renombre de ser el que está botando la de jonrón, de ser el que está rompiendo la liga, de ser el que está ahorita logrando la obra más grande. Y eso creo que es una lección que nos dio Dios cuando muchos de los eventos multitudinarios en el mundo entero a nivel cristiano fueron cancelando. ¿Por qué? Porque hemos caído, hermanos queridos, en ese frenesí de hacer para creer que hacemos. Hacer para creer que hacemos. Y hemos estado llenos de jactancia, de vanagloria, de soberbia. La jactancia muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Una actitud vanidosa que algunas personas tienen al hacer alarde de sus logros, virtudes o cualidades como el desempeño de ciertas actividades, sin importarles que esté lleno también de debilidades. En cambio, dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga o en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con las publicidades, las informaciones, del trabajo que se hace. Por supuesto que no. Esto tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso hablamos de lo que se fomenta dentro del corazón. El fariseo moderno fomenta en su corazón que lo mucho que él hace, lo hace con sus capacidades. Lo hace, él diezma, él ayuna y él se sacrifica y él logra y él conquista. En realidad lo que está llenando su corazón de jactancia es que de verdad se cree que es él quien lo hace. Se cree que tiene el potencial, se cree que es inteligente, se cree que es elocuente, se cree que es habilidoso, se cree que tiene la unción, se cree que tiene el poder y no tiene nada, pero se cree. En vez de colocar en el pedestal a quien de verdad lo tiene, se coloca él mismo. Porque ha logrado, porque ha conquistado, porque ha estudiado, porque ha ayunado, porque ha orado. Y es una falsa. Porque nosotros, hermanos queridos, somos polvo, dice la Biblia. Dios es el que merece toda la gloria siempre. Sin embargo, nosotros nos dejamos arrastrar muy fácilmente cuando apenas hacemos algo para Dios. Las potencialidades no son nuestras. Le pertenecen al único y sabio Dios. Cuando Dios nos llamó a nosotros al ministerio, a mi esposa y a mí nos los dijo muy claro por una persona, una pareja que nos llamó y nos dijo: tengan cuidado de querer hacer la obra de Dios con su propia fuerza.
Llénense del poder del Espíritu Santo. No es con sus capacidades y sus potencialidades que van a servirle a Dios, porque eso no llega a ninguna parte. Llénense de Dios para que sea Dios el que vaya delante de ustedes, abriendo paso. Sea Él que les use y no sean ustedes mismos, porque esto no es cuestión de profesionalismo, esto es cuestión de Dios haciendo su obra a través de los hombres. Nos dijo que dependiéramos de Dios, básicamente, hermanos queridos. Y cuando empezamos a creer que nosotros somos y no Dios, todo empieza a derrumbarse, todo empieza a enturbiarse. Qué bueno es cuando entendemos que Dios puede usarnos, nuestra flaqueza y debilidades, porque la obra es suya, la obra no es nuestra. Yo con mucha frecuencia cuando oro le digo a Dios: Padre, tú eres el buen pastor. En estos días una hermana me decía: buen pastor David, Dios me lo bendiga. Y yo le escribí en privado, le dije: sierva, no me diga esa frase, me golpea el oído. El buen pastor es Jesús. Yo le entiendo lo que usted quiso decir, pero no me dé esa frase adelante. Él es el buen pastor, y le mandé los versículos, porque la obra es de Él, la obra no es mía. Las ovejas son suyas, yo se lo digo al Señor. Las ovejas son tuyas, Padre. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, y mucho menos puedo ayudar a alguien si tú no vas delante de mí. Así que quiero depender de Él, de su obra, de su Espíritu Santo, de su guianza, y no de mis capacidades y talentos, que en realidad no llegan a ninguna parte si el Espíritu de Dios no va abriendo pasos, no va marcando la pauta. Pero me parece que hay mucho fariseísmo moderno por allí, creyendo que se la está devorando, creyendo que se la está comiendo, y lo que están es dando pena. Como decía alguna vez, alguna frase, Ali Primera, el cantautor venezolano, decía: las estatuas bajo las aves dan pena. Claro, porque la gente se hace una estatua de sí mismo y se endiosa, y luego vienen las aves a ensuciarla. Hay que creer, hay que tener cuidado de creernos algo, hermanos queridos, por lo que hacemos para Dios. Si usted da algo para Dios, lo está dando es porque Dios se lo dio, como dice en Segunda de Crónicas, por allá: de lo recibido de tu mano es que te damos, Señor. No es que usted lo produce, usted lo logra, usted está dando sencillamente lo que Dios ya le dio a usted. Usted está haciendo algo con sus manos porque Dios le permite hacerlo. Mire, en esta crisis que hemos tenido de salud, impresionante, hermanos queridos, cuando uno no puede ni levantarse de la cama, cuando uno dice: ¿por qué tengo que agarrarme una taza y me tiembla la mano? ¿Por qué para ir al baño tengo que agarrarme de las paredes? Es que si uno, hermanos queridos, cree que uno tiene algo, no lo tiene nada. Si Dios no le da fuerza, usted ni siquiera podría dar un paso. Es Dios el que hace por nosotros las cosas. Es el Espíritu de Dios quien va adelante, marcando la pauta. Y nosotros a veces nos creemos, no somos absolutamente nada. En 2 o 3 días uno queda paralizado y sencillamente se va de esta tierra. Con este virus está súper demostrado. Así que la humildad de saber que nosotros no logramos nada por nuestras propias fuerzas es fundamental para agradar a nuestro Dios. De tal manera, entonces, hermanos queridos, que cuidémonos de este tercer identificativo, de ese que sufre de orgullo espiritual o fariseísmo moderno, que no es otra cosa que fomentar en su corazón lo mucho que cree hacer para Dios. Lo mucho que cree hacer para Dios. Que el Señor nos ayude a vislumbrarnos dentro de la perspectiva correcta y entender que el único que merece la gloria por lo que humildemente podamos hacer es Él. El dueño y Señor de las obras es nuestro Dios. Nosotros somos simples siervos que debemos estar a su disposición para hacerlo, para la gloria de Él. Amén y amén. Gloria a Dios. Y en último lugar, en cuarto lugar, el creyente que sufre de orgullo espiritual por lo general fomenta en su corazón, mire esta, lo poco pecador que cree ser. Mire, les decía que los principios son bíblicos y universales. Si no salen de la palabra, no puedo predicarlo. Pero si salen de allí, hermanos queridos, tengo que decirlo. En primer lugar, dijimos que él estaba comparándose con el publicano. Y eso es dañino.
En segundo lugar dijimos que él se cree justo. El Señor mismo lo dice y eso es dañino. Y en tercer lugar hemos dicho que él cree que hace mucho porque ayunaba 2 veces y porque diezmaba. Y eso no es nada. No es nada porque lo estás dando, porque Dios te da la oportunidad. Pero este problema, este cuarto problema, hermanos queridos, creo que es el indicativo que ha llevado a más gente a la condenación y a la perdición. Y es creerse que no es pecador. Mire cómo dice el verso 11. Y puesto el pie en fariseo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No sé qué pensaba, que yo un extraterrestre. No soy como los otros hombres, ni ladrones, ni injustos, ni adúlteros, ni aún como ese publicano. Eso desagradó a Dios. En cambio, el verso 13 toma la actitud del publicano. El publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cerremos con este indicativo que no es otro que el que una persona se sienta poco pecador es un boleto directo hacia la condenación, hermanos queridos. ¿Cuánta gente en este mundo simple y llanamente no se atreve a hacer una oración de arrepentimiento porque no siente que tiene que arrepentirse delante de nadie? Porque no va a hacer una confesión jamás, porque él no le debe nada a nadie, porque él no se ha portado mal con nadie, porque él no peca, porque él hace mucho bien, porque él no se porta mal con los demás. Dice Santiago capítulo 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, ese varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Levante la mano que es perfecto. Jesús en su oración del Padre Nuestro nos enseñó a constantemente pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Cuando Él dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es porque está enseñándonos a orar todos los días. Cada día, hoy. Y el verso 4 de Lucas 11 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. La tentación, el mal y el pecado, hermanos queridos, nos persiguen a diario. A diario. Todo el tiempo están acechándonos. Y el Señor nos enseña que si oramos constantemente, también por los alimentos, también oremos pidiendo perdón a Dios, porque fallamos. Esa no es la oración que estaba haciendo este fariseo moderno. Él decía, gracias, gracias, porque yo no peco. Gracias, porque ellos pecan. Gracias, porque aquel es falto, aquel es fallo, aquel es débil, aquel está caído, y yo estoy bien. Aquí no hay ninguna actitud de arrepentimiento, a diferencia del publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Hay que destacar aquí que el Señor dejó muy claro cuál actitud en este último aspecto le agradó más. Y el verso 14 el Señor dice, les digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es que el orgullo, hermanos queridos, perdóneme, no es una virtud como nos han querido enseñar en esta nueva tendencia de psicología. El orgullo es un pecado que la Biblia condena. Lo llama orgullo fuertemente. No tiene nada bueno que decir sobre el orgullo la palabra de Dios. No es una virtud, como el humanismo enseña, un pecado despreciable que hay que condenar. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice, hay una diferencia entre el orgullo, que Dios odia por supuesto, y ese orgullo que sentimos acerca de algo que se hizo bien, una satisfacción. Pero esa clase de orgullo, de autojustificación, de creerse que se es perfecto, de creerse que se es mejor, de creerse que no se falla, es pecado y Dios la aborrece. Un obstáculo para buscarle a Él
Son esos familiares suyos que cuando uno trata de decirle que no está bien, que te alejes de Dios, que venga y te acerque, se molestan. ¿Por qué? Porque no creen que necesitan a ese Dios perdonador. El Salmo 10:4 explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca, que tenía el publicano. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Dice Mateo 5:3. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce que está en total bancarrota espiritual y su inhabilidad para venir a Dios aparte de su divina gracia. Es decir, no puedo, Señor, lograr nada si no es por tu gracia. No puedo ni siquiera ser perdonado si no es por tu gracia. No es que lo merezca, no es que tenga años en la fe, no es que te he sido fiel toda la vida con la misma esposa, no es que yo me he conservado y no me he ido al mundo, no es nada de eso sirve, eso es hojarasca, eso es madera, eso es heno, eso se pudre delante del fuego. Es la gracia de Dios la que nos ha sostenido, porque si no, no estuviera ninguno de nosotros en pie, amado hermano. No somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Y ese orgullo está muy mal. Los orgullosos están tan cegados en su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios. O peor aún, que Dios tiene que recibirlos y aceptarlos porque ellos merecen ser aceptados. Ese es un fariseísmo moderno. Eso se ha querido enseñar en la iglesia, de que somos mejores que los demás. Sin embargo, es una mentira nociva. Y Dios es misericordioso y nosotros seguimos siendo malos. Dice Juan, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, oiga bien lo que dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no puede decir que no soy pecador como aquellos. Soy pecador, Señor, soy débil. Por supuesto que lo soy. Y límpiame con tu preciosa sangre cada día. Y purifícame y restaura mi vida. Y llévame al lugar de tu presencia. De tal manera que cuidémonos, hermanos queridos, de este cuarto y último identificativo. De que sufre aquel que tiene el orgullo espiritual, ese fariseísmo moderno. Y es otra cosa que fomentar en su corazón lo poco pecador que se cree ser. Dios nos ayuda a vislumbrarnos a nosotros en nuestra perspectiva correcta y a entender que el único que merece la gloria, por lo que humildemente podamos transitar en la fe, es Él. Que nos ayude a entender que nosotros somos frágiles, que en cualquier momento pecamos, que nos ayude a entender que nosotros no somos perfectos, que esto es cuestión, no es de años en experiencia, no es tiempo en el Señor, que esto es de cada día venir a la gracia y a la misericordia de Dios, humillados ante la cruz de Cristo. Porque si no vamos ante la cruz cada día, entonces nos llenamos de vanidad y de soberbia, de orgullo pernicioso y nos perdemos. El Señor nos va a ayudar. Aleluya. Amén. En esta parábola, conclusión, aprendemos de los dos personajes. El Señor nos enseña que hay fariseos que confiaban en sí mismos, que se creían lo mejor, pero despreciaban a la gente. Y que no debemos fomentar las comparaciones, ni creernos más justos que nadie, ni creer que hacemos mucho para Dios, ni tampoco creernos que no pecamos. El publicano fue más sincero, hermanos queridos. Su vía de acceso a Dios se apoyó más en el corazón que en la cabeza. El fariseo tiene la cabeza llena de conocimiento. El publicano tenía un corazón sensible. La fe emocional le sirvió al publicano para aceptar el misterio de Dios y reconocer que dependía enteramente de Él.
Al saberse injusto, no le quedó más alternativa que confiar en la bondad y la misericordia de Dios. Al saberse injusto, el fariseo se creía justo, pero el publicano se creía injusto. Y entonces abrigó a ese publicano el sentimiento y la esperanza de que el Creador lo perdonaría en su inmenso amor. Si el fariseo fundamentó su creencia en sus comparaciones, su alto concepto de sí mismo, su autoestima, su jactancia de lo que tenía, lo que hacía, lo que lograba, el humilde publicano sencillamente reconoció la incoherencia en su vida, sus errores, sus faltas, porque ciertamente era un publicano y era un tramposo, pero cuando reconoció esa falta, hizo lo que todos debemos hacer, y es ir a Jesús humillado. Fue consciente que no merecía siquiera el perdón, y cerró los ojos, y bajó la cabeza, y se golpeó el pecho fuertemente, dando muestra de que estaba arrepentido. Quizás su conducta no fue la mejor en el pasado. Fue descomprometida. Hasta ese momento fue mala. Pero apeló a Dios con toda su alma. Y finalmente su oración tuvo una respuesta de fiesta, alegre, mientras que la de su vecino fariseo rebotó en el muro del templo y se estrelló de nuevo contra él. Que Dios nos ayude a entender que el fariseísmo moderno nos persigue para dañarnos, y solo hay una manera de contrarrestarlo, y es con la humildad de Cristo en nuestros corazones. Amén y amén. Y oro por la iglesia, y oro por usted, amado hermano, que ha escuchado esta reflexión. Que nos guarde nuestro Dios amado de creernos mejor que nadie, de compararnos con los demás, de creer que hacemos algo para Dios por nuestras propias fuerzas, y de creernos que somos justos y que no somos débiles y fallamos. Que Dios nos guarde, porque en realidad son mentiras del fariseísmo moderno. Una actitud humilde de reconocimiento de que somos débiles delante de Dios cada día va a llevarnos a la exaltación delante de su presencia. Pero ese orgullo, esa vanagloria, esa arrogancia, esa exaltación propia, lo que va a hacer es humillarnos delante de Dios. Que Dios nos ayude. Ayúdanos, mi amado Padre, a entenderlo. Esta lección me indica, me habla de que yo no soy nada, de que tú lo eres todo, y de que debemos estar en la perspectiva correcta para entenderlo, de que no podemos juzgarnos los unos a los otros porque todos somos distintos, de que tú eres el único justo y recto, y nosotros somos débiles y fallamos, Señor, y que lo que poco que podamos hacer con nuestras manos para ti es gracias a ti mismo, que nos ayude, que nos guías. Dependemos de ti 100%. Límpianos cada día con tu sangre de nuestros errores y faltas, Señor. Y quita ese orgullo, esa vanagloria, esa soberbia, esa jactancia, esa egolatría. Señor, ese menosprecio hacia los demás, tan dañino. Ese orgullo tan hostil que nos separa, que nos segrega, que nos distancia. Para que podamos servirte como tú lo deseas. Para que podamos ser aceptos delante de tu trono. Te lo rogamos, Padre, gracias por tu palabra, por esta parábola. Recibe la gloria y el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.